Fabricio, ¿cómo está? Buenos días, ¿me escucha? Nelson, muy buenos días, un gusto y un gran saludo ¿Cómo también está? a todas las personas que nos están viendo. Muy Chévere, bien, muchísimas gracias, muy bien. chévere Fabricio, qué bueno tenerte de regreso por acá para hablar de muchas cosas, analizar la coyuntura política, lo que está ocurriendo, que es sumamente importante, mi querido amigo. Antes de ir obviamente a temas políticos, yo la verdad que no puedo dejar de preguntar y se lo haré a todos los invitados el día de hoy. Es el tema de María Bernal. Yo creo que es un tema que ha tocado bastante las fibras de la sensibilidad nacional del país y del mundo entero. En el tema político, desde el punto de vista político, ¿cuánto le ha causado daño a la imagen del gobierno de Lazo el caso de María Bernal desde el punto de vista político? Fabricio. Bueno, indiscutiblemente el caso es desconfianza y lo que menos tiene Lazo en este momento es credibilidad. Creo que las desacertadas palabras del señor ministro en este caso del Interior, señor Carrillo, creo que dicen una cosa de que están más preocupados por contentarse con la Policía Nacional para un posible paro que cuidar a un ciudadano, y en este caso a un ciudadano que causa mucha empatía con la ciudadanía, porque es uno más de nosotros, no es una autoridad. Y es mucho más desacertado ocultarlo cuando se devela la verdad a través del señor Ordóñez, ¿no? El cual especifica que obviamente ya no se trata solamente de un secuestro, sino que lastimosamente la señorita Bernal parece o se supone que ya está muerta. Y llama más la Bueno, atención, claro, siga, siga. claro, y llama más la atención con la fiscal que simplemente no toma las precauciones del caso y que permite también una fuga a través del sistema de justicia del principal implicado. ¿Sí? Y llama más la atención de que la policía investigue un delito que la policía comete. Y así nos podemos quedar con infinidad de cosas que son sumamente graves para la institucionalidad. Además, una institución que está bastante golpeada como la policía y que prácticamente tiene una credibilidad de más o menos el 34%, y eso te estoy hablando de agosto, cuando se hizo un Claro, estudio en la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil y el Instituto de Ciencias Políticas. Muy imparcial ese estudio, claro, ¿no? claro. No debe a nadie ni nada. Fabricio, y esto sí que llama mucho la atención porque, tomando tus palabras, porque generalmente siempre son de las instituciones que sacan mejores notas, ¿no? La policía, las Fuerzas Armadas, generalmente yo he escuchado que casual, normal, la Asamblea Nacional siempre tiene baja calificación, o sea, la Asamblea Nacional creo que en todos los países, pero generalmente la autoridad saca muy buena, pero lamentablemente lo que ha ocurrido en estas últimas épocas en el país da cuenta de que la gente está perdiendo mucho la fe, la credibilidad, no solamente del gobierno, sino de la policía. Imagínese, Fabricio, y también sería chévere su comentario. ¿Se puede disculpar a la autoridad por la inseguridad del país? Se lo pregunto por este ping-pong que ha ejecutado las autoridades. Fiscalía le echa la culpa a la policía le echa la culpa a la fiscalía. Tenemos un presidente que asoma a los 4 días, tenemos un ministro que habla de volar cabezas, pero menos la de él, tenemos un secretario Ordóñez que habla de que le quieren hacer daño a Lazo, que es un caso que están tomando para justificar, no sé, ya mismo hablarán de algún golpe, y tenemos una fiscal que tampoco da la cara, pero sí tenemos fiscales asesinados ahí en la puerta de la Merced en Guayaquil. ¿Se puede disculpar de todo esto a las máximas autoridades? Es decir, ¿se puede separar lo que ocurre en las calles con la máxima autoridad? En derecho penal, cuando un caso causa conmoción, y la conmoción no solamente en un territorio determinado, sino a nivel nacional, cuando existen acciones y omisiones que se hacen y no se hacen, tiene muchísima responsabilidad. Más aún la policía, cuando no existe una institucionalidad democrática que permita fiscalizar esa misma policía. Aquí no tenemos un FBI, no tenemos una CIA, no tenemos ningún ente que pueda fiscalizar y crea esa relación de contrapoderes en los cuales exista un balance. Oigan, señores, hasta aquí llegaron a investigar, nosotros nos encargamos del caso. Uh -huh. Culparse la mala maña de los ecuatorianos siempre ha sido
el hábito para tratar de quitarse alguna responsabilidad. Y obviamente tienen que aparecer los responsables, tenemos que ser muy solidarios con la mamá de la señorita Bernal y es lastimoso lo que ocurrió. Sin embargo, creo que esto es un crimen de Estado, evidentemente es un crimen de Estado y probablemente va a llegar hasta las instancias internacionales con las sanciones del caso. Fabricio, Después de algún tiempo... el hecho de que haya sido en la policía, esto lo convierte, le da este matiz diferente, porque casos como el de María Bernal, muchísimos, ¿no?, que se han dado, que es terrible y que también nos solidarizamos, pero este ingrediente extra de haber desaparecido, este ingrediente de haber ingresado a la escuela policial, al lugar donde tú dices, voy a estar seguro, es como si llegaras a un UPC y en el UPC te roben, ¿no? Es así de cruel. Sí, sí, y bueno, yo hacía ese gesto por lo irónico que puede Sí, 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 resultarnos, ¿no? Porque tú totalmente. llegas al lugar más seguro y en ese lugar ha sido el lugar más inseguro. Y te digo muy sinceramente, las cifras en cuanto a las competencias de la policía no han sido muy favorables en los últimos años. Ok. Quizás han crecido en favorabilidad porque dejó la competencia de tránsito en algunos sectores, pero siempre ha tenido una credibilidad bastante regular. Las Fuerzas Armadas son las que mejor credibilidad han tenido. Sin embargo, las competencias de las Fuerzas Armadas no son competencias que se hagan sentir en la ciudadanía y tiene que replantearse, obviamente, todas sus competencias. Pero nos deja muchísimo que pensar y no nos da soluciones. Es nuevamente un gobierno que no tiene una mirada, no sabe qué hacer. Probablemente van a anunciar algo y probablemente van a cometer otro error. Y cada vez la inseguridad no solo está escalando a momentos que nos convierten en uno de los países más inseguros de Latinoamérica, sino probablemente de Hispanoamérica y probablemente ya rebasemos a México en los futuros meses, ¿no? Si no lo hacemos, pues ya. Mira, Fabricio, qué irónico. Lazo se defendía internacionalmente diciendo que no hay que preocuparse. Nuestras cifras todavía no llegan a las de México o a las de Colombia. Y mientras no pasen, pues no hay que preocuparse. Pero creo, como lo dices, que ya estamos llegando a esos niveles que nunca hemos vivido. El hecho de matar a un fiscal que no es nuevo, ya han matado varios fiscales, habla mucho de la inseguridad que se vive en el país. Desde lo político, Fabricio, ¿qué tenía que haber hecho el gobierno? Yo sé que han pasado muchos días, pero desde lo político, desde la asesoría política, desde la acción política, porque es claro y es evidente que Lazo no es el culpable de la desaparición directa, material de la señorita, Carrillo no es. Eso hay que dejarlo en claro porque hay personas que dicen, no, aquí el culpable es el principal sospechoso. Por supuesto, pero tenemos que mencionar el agravante, que es el tema de la escuela de la policía, no tener cámaras, una especie de matadero, por decirlo vulgarmente, o búnker donde hacían cosas los policías, llamado el Castillo de Grayskull, donde no había cámaras, ¿verdad? Todas estas irregularidades que se cometieron. Desde lo político, ¿qué es lo que tenía que haber hecho el gobierno, Fabricio? Mira, en comunicación de crisis que todavía no se la siente, lo que hicieron fue desplazar la responsabilidad. Es decir, volvieron a reiterar lo que han venido haciendo desde el primer día de gobierno. La culpa es de, y tenían la otra probabilidad que también se hace en comunicación de crisis, asumir la responsabilidad, porque ellos sabían perfectamente qué estaba ocurriendo, asumir la responsabilidad como Policía Nacional y no defenderla porque se viene a octubre o porque las negociaciones con la CONAIE probablemente fracasen. Creo que en esas dos variables, la segunda era la más oportuna. Sin embargo, hay ese miedo de que no quieren quedarse solos si la gente llegase a levantarse en un futuro, que la policía puede sentirse muy descontenta. Yo creo que ese fue el temor, porque en comunicación de crisis son clarísimos los manuales, ¿no? Y lo que hizo es simplemente caldear muchísimo más los ánimos. Es decir, Fabricio, el gobierno lo que hizo es proteger al único sector que todavía lo sostiene. Es decir, si es que Lazo salía a decir, me voy en contra de la policía, mañana una marcha y se acabó Lazo.
No tanto así, sino necesitaban otros factores, necesitaba que se prendan las calles, necesitaba más Por eso, desorden y una una serie manifestación, de cero, factores, cero sí. apoyo policial y chao. Sí, algo así habría pasado. No, no le conviene tener una mala relación a Lazo con la Policía Nacional, más cuando se trata de un gobierno que hace aproximadamente un mes estaba entre el 16 al 17% de probabilidad y probablemente sigue ya en caída libre. Eso te Chúticas, estoy Dios hablando mío. hace un mes, mes y medio. De, Entonces, yo creo que Chutis. esa fue una de las cosas que les hizo quedarse calladitos y el inconsciente les traicionó a algunos y han venido de error a error, porque el ministro de gobierno fue clarísimo. Así tengamos el 1%, aquí vamos a estar, ¿no? Entonces, ya la inconsecuencia de eso te permite prever cómo los mensajes se van captando de diferentes actores para saber cuál es su estrategia y cuál es su objetivo final. Fabricio, ¿cuánto mal le hace a un país sostener o aguantar un gobierno que tenga ese tipo de criterios? Es decir, un gobierno que diga, así tenga el 1% de respaldo, seguiremos aquí. ¿Cuánto daño le hace a la sociedad? Bueno, el país está en un momento crítico. La justicia, una de las encuestas que se realizó precisamente del ICP, nos dice que más o menos más del 80% ya no cree en la justicia. ¿Sí? Hay números similares entre 75 a 80% que no le dan credibilidad a la Contraloría, que no le dan credibilidad al Consejo Nacional Electoral. Son números récord. Esto, si tú te pones a hacer los comparativos de lo que pensaba la ciudadanía, era un 50, 55, 60%, pero estamos hablando de números récords, es decir, que el país está llegando a un estado un poco de descomposición. ¿Sí? Y la democracia, nuestra débil democracia, se está todavía más destruyendo por sostenerse en el poder y por favorecer a un grupo sin tomar en cuenta lo que yo te dije, asumir responsabilidades. Yo creo que asumir responsabilidades ha sido uno de los mayores errores de este gobierno y trasladarlas al otro, creo que va a ser el recuerdo que nos va a dejar. Sí. Y eso significa que existe incompetencia para gobernabilidad y falta de liderazgo. Totalmente. Y esa falta de liderazgo, Fabricio, definitivamente se va a trasladar al tema de la consulta popular. Es decir, ¿cómo sostiene, cómo sacar adelante una consulta que yo no sé, Fabricio, si tú tienes el mismo criterio o la percepción, pero siento que se ha ido diluyendo. No sé por qué. No sé si tenga yo una pésima percepción, pero como que se ha ido diluyendo. El presidente no ha sabido sostenerlo, no ha sabido liderarlo, simplemente parece que lo sacaron así como, saquemos eso a ver qué pasa y ahí que estén hablando una semana. Mira, te doy otros números porque dicen que datos matan relatos, ¿sí? Y eso es importantísimo, ¿sí? Los que querían que se llame a una consulta popular es más o menos el 52.7%. Si haces un comparativo, normalmente cuando quieren que se llame una consulta popular es el 75, el 80%. Oh. Estamos hablando, y dentro de ese 75-80%, y en este caso actual del 52% que quiere que se llame a una consulta en el mes de agosto, hago relación a la fecha, están los que quieren decirle no, ¿sí? Y están los que quieren decirle sí. Pero se hizo otra pregunta, ¿está a favor o en contra de que se convoque a una muerte cruzada? ¿Y qué es lo que pasó con la población? La población dijo, sí estoy de acuerdo en un 60.4% con la muerte cruzada. Tú relacionas los datos, los cruzas, es facilito, y sabes que va a perder el gobierno. Sabes que va a perder, no solamente creo que por goleada, sino va a ser bastante catastrófico pese a toda la propaganda que inviertan. Y es muy probable que esa consulta, yo estoy casi seguro que esa consulta simplemente se trata de un tanque de oxígeno. Okay. Es decir, para que no te ahogues en una hora, quiero ahogarme en 2 horas, por lo menos denme unos mesecitos más. Con esto ya salimos, mantenemos a los actores políticos conversando de las 430 hojas de la bendita consulta que se mandaron. Qué vaina. Sí, mantenemos la agenda setting, que es importantísimo la agenda setting con los medios, hablando sobre esta, pero nosotros sobrevivimos
unos 4 a 6 meses más con esta consulta, a pesar de que perdamos. ¿Sí? Entonces yo creo que esa fue principalmente la idea, porque si tú te pones a ver y te pones a ver quién es el director de campaña de la consulta popular, entonces ya encuentras de que es el mismo que pega los cromos. Claro, entonces ¿Entiendes? Entonces, no, ya no te das hay... cuenta de que esa consulta, cuando él obtuvo un 2% o 1.5% para ser asambleísta, pues te das cuenta que la están votando por el tacho, ¿no? Pero Ellos mismos la están ese... estropeando más todavía. y es un chance maquiavélico, ¿no, Fabricio? El tema este de hagamos manotones de ahogado ahí, tratemos de ver la forma. Me parece terrorífico incluso pensar y sentir que tenemos un gobierno que ya no le importa nada, Fabricio, ya no le interesa, ya todo lo que pueda decirse, tal vez por eso la poca reacción, tal vez por eso ya el presidente no sale. Y otra cosa, Fabricio, que te quiero consultar, la salud del presidente, porque yo he escuchado, he visto, hola, ¿cómo se llama el perrito? Mi tica, es tica, ya la encontré. Saludos, saludos al cachorrito, cachorrito, cachorrita. Cachorrita Ok. es Fabricio, yo he encontrada. escuchado relatos de personas que sostienen que Lazo, lamentablemente, su salud se empieza a deteriorar mucho más. No conozco en verdad sobre el tema, pero yo creo que Lazo, mira, de mi experiencia, porque yo estuve con ellos y estuve desde, yo te había comentado, ¿no? Con quién es el actual ministro de gobierno. No tenían un equipo, prácticamente su equipo era este señor Aparicio, él era el santo crisol, ¿sí? Y él tenía repartidos pasantes en con cada uno y informaban al jefe. Entonces esa era la táctica. Y aparte esos pasantes decidían por el jefe. ¿Sí? Decían, tocaba explicarle a los pasantes, ¿sí? Tocaba explicarles a los pasantes. Y creo que esa fue la falla, ¿no? Creo que con César Monge, que mantenía el liderazgo dentro del partido y mantenía las bases, creo que fue también una cosa de que no ha encontrado una persona así, a la cual le pueda brindar la confianza del caso y a la cual le pueda decir, sabes, esto es lo que tenemos que hacer y yo me encuentro en tal estado, ¿no? No se le acusa al señor Lazo y tampoco se le desea el mal, pero creo que el país es ante todo y se tiene que anteponer, ¿no? Totalmente, yo creo que Son 3 años más y la gente ya no aguanta la gente. precisamente por eso te preguntaba, Fabricio, porque hay relatos, justamente ayer leía sobre el tema de que si algo ocurre con el gobierno actual, el presidente se cae. Es decir, si ocurre y se conjuga lo que tú decías de la situación con la CONAIE, una nueva movilización coordinada, lo que está pasando con la inseguridad y básicamente Lazo no podría aguantar más. Por eso, y ahí se anclava el tema de que no se menciona, no se habla, pero incluso la familia del presidente está preocupada por la salud. Ya se fue a intervenir nuevamente a los Estados Unidos, no encarga el poder. ¿Por qué no encarga desde lo político el poder? ¿Cuál es el terror? Bueno, dejarlo en manos de Borrero también es terrible, ¿no? Dejarlo en manos de Jiménez también es terrible. Y yo sé por qué le digo, señor Lazo. Yo sé, más bien yo le di una mano. Mire, principalmente yo creo que en la política uno está al lado de muchas personas que no confías. Hay muchas personas que, si se puede decir, son las personas que crean esa realidad virtual y muchísimas reuniones también crean esa realidad virtual, aparte del secretario, que es el que admite o no con quién se reúne. Yo me niego a creer que el presidente puede decir de que nos encontramos en un momento mejor, como lo ha dicho, desde que empezamos la República y se ha Sí, invertido más en X sectores, ¿no? Yo sí. creo que han creado una realidad y han creado un círculo, ¿sí? Donde todos se confabulan entre todos para hacerle creer al líder que esa es la realidad, ¿sí? Es muy bueno el ministro de gobierno en eso, porque él sabe perfectamente qué está pasando. Pero entre qué está pasando y algunos ministros conservar el poder y otros ministros pensar que quieren trascender o dejar historia para colgar una foto Mm. en la sala, entonces nos ponemos a pensar dos cosas, ¿no? Que el costo si las cosas como siguen viniendo y como van a seguir ocurriendo, creo muy poco probable que se llegue a una negociación
con el sector de la CONAIE. Yo nos conocí muy bien al sector y me presentó las personas que... Y es muy difícil, es muy difícil, es muy difícil. Veo muy poco probable que logren hacer la ejecución del gasto público porque las medicinas no llegan. Leo muy poco probable que se logre nuevamente ilusionar a la gente para crear una campaña que motive. Es importantísimo, una campaña que motive, que lleve a liderar un proyecto político, y veo más complicado, ¿sí?, que se detengan en este momento para replantear su verdadero proyecto, ¿no? El verdadero proyecto de país, no un proyecto de un plan electoral, sino un proyecto de acuerdo a la Constitución y de acuerdo a lo que necesita la gente. Fabricio, tú has tocado un tema esencial, el ánimo de la gente. ¿Cómo está el ánimo del ecuatoriano en este momento? Bueno, te puedo decir una cosa, ¿no? Cuando preguntamos una cosa, ¿estás de acuerdo con la revocatoria del presidente Lasso? El pueblo firma para destituir al presidente y vicepresidente, luego vota en las urnas para que terminen de forma anticipada su periodo. No estoy de acuerdo, dice el 41.9%, y el 58.1% dice que sí está de acuerdo en la revocatoria del presidente Lasso. Claro, ese dato Entonces, yo creo que ese dato es de que se siente la gente defraudada. Claro que Se sí. siente bastante defraudada la gente, y precisamente quiere un cambio y no solamente ya de timón, ya quiere un cambio de líder. ¿Sí? Y va a aumentar, ¿no? Porque esto es en agosto. Oye, estoy con mi perrita. Disculparás, ya. No, tranquilo, tranquilo. Aquí, no hay quien le lleve. Quiere salir también ella a dar ahí su criterio acerca de la inseguridad que vive el país y que obviamente nos tiene bastante preocupados. ¿Qué le espera al presidente Lasso en estos meses? ¿Qué crees tú que le va a esperar en estos meses? Bueno, yo en estos meses va a ser meses un poco de vacaciones, ¿sí? Un poco de vacaciones, van a estar hablando de la consulta, ¿sí? Probablemente octubre sea una fecha muy simbólica para la CONAIE. Parece que ya las mesas de diálogo están por culminar, se van a tomar decisiones. Se viene el Mundial, la gente va a estar distraída en la selección durante aproximadamente un mes y medio. Viene Navidad, ¿sí? Y después, a posteriori, la consulta va a permitir que la gente se la pegue con la consulta para que no se la pegue con los candidatos de Guillermo Lasso. Va a llegar el señor que embandera la consulta popular de que si votas no eres narcotraficante y con todas las estupideces que siempre está diciendo, porque hay que decirlo. Ajá. Y bueno, probablemente, si no pasa nada en octubre, probablemente habrá servido esa boya y ese tanque de oxígeno, y estaremos nuevamente hablando, ¿no? La agenda setting es importante, y creo que la consulta popular, primera vez que les permite nuevamente retomarla, porque la habían perdido. Ok. Listo, Fabricio Betancur, muchísimas gracias por tu tiempo, por estar con nosotros analizando los aspectos que ocurren en la política. Tus palabras para despedirnos. Darle optimismo a la gente, que entienda un poco más de que saber de un candidato es parte de este proceso electoral que está por venir, y que principalmente se mantenga informada por medios que contrasten la información, no simplemente por los medios tradicionales que nos han venido informando estos 50 años, y en especial a través de tu canal, Nelson, y un saludo a todos los que nos están escuchando y mirando en este momento. Muchas gracias a ti, Fabricio. Nos vemos en otra oportunidad. Chau, chau. Hasta luego. Muy bien, ahí estuvo, mis queridos amigos, Fabricio Betancur, dándonos un criterio bastante interesante e importante, más que todo partiendo de los datos. Y esto es, miren cómo es el tema, ¿no? La gente y cómo la política sigue rechazando el poder ciudadano, el poder de que la gente se exprese. La gente en su mayoría quiere y prefiere una revocatoria del mandato. No quiere una consulta popular, quiere de una vez por todas decidir si su país está regentado y dirigido por personas que no tienen la capacidad ni el liderazgo. Y esa consulta, esa es la consulta que debería hacer el presidente por decencia, por valentía, por no aferrarse al poder. Creo yo que si fuese presidente, yo pidiera la revocatoria del mandato. Yo.
y estuviera y dejara, y si la gente en su voto dice, váyase, me fuera. Si no quiere sentir la vergüenza de que un levantamiento lo saque a patadas, que es lo que puede pasar, señor presidente.